¿Qué onda Warriors? Aquí los saluda Javi Wario, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mortal Kombat 1 está muy cerca de su fecha de lanzamiento, es por eso que el día de hoy haremos un repaso de aquellos personajes que al parecer esta vez quedarían fuera del plantel final de peleadores. Antes de comenzar, voy a aclarar que vamos a nombrar a aquellos personajes que van a ausentarse completamente en el juego, es decir, que ni siquiera estarían llegando como cameo. Sonya, por ejemplo, es una gran ausencia para el roster como personaje jugable, pero no voy a incluirla ya que está dentro del juego. Así que las grandes ausencias que veremos el día de hoy serán personajes que no aparecerían como personajes jugables ni como cameos, al menos en el roster base principal y el primer Combat Pack. También no agregaré personajes que aún no han sido revelados, pero que estos ya han sido rumoreados de que sí van a estar. Aclarado esto, comencemos con las 6 grandes ausencias de Mortal Kombat 1. Número 6. Fujin. El dios del viento tuvo apariciones jugables en Mortal Kombat 4, Mortal Kombat Armageddon y Mortal Kombat 11, y pese a hacer pocas apariciones, supo ganarse al público por sus movimientos. El hecho de que haya un personaje que controle el elemento del viento lo hace diferente y llamativo ante los demás. Tuvimos muchos Mortal Kombat sin él, por lo que no es del todo 100% necesario que esté, pero sí esperamos al menos una mención a su persona. Ahora en esta nueva línea temporal tenemos a un joven Raiden. La pregunta es, ¿Fujin existe? De ser así, ¿tiene sus poderes de viento? ¿Veremos una versión joven de este también? Preguntas que serán contestadas en un futuro. De momento se queda con el puesto número 6 de este top de grandes ausencias, al ser una ausencia que puede tolerarse dentro de todo. Número 5. Erron Black, Kotal Kahn y Deborah. Aquí he incluido a estos 3 personajes que debutaron en la última línea temporal. Los 3 personajes han estado tanto en Mortal Kombat 10 y Mortal Kombat 11. Erron Black es un personaje que vino a ganarse el corazón de las chicas y por qué no también de los chicos. Un personaje apuesto y con un moveset interesante y marcado que supo ganarse varios fans rápidamente. Creo que de los 3 es el que más quisieran ver los fans de regreso. Kotal Kahn, perteneciente a la raza de los Oshtek, una raza guerrera que utiliza el poder del sol a su favor. Sin dudas, Kotal fue un personaje muy castigado en la última entrega. Personalmente es un personaje que me agrada y que me gustaría tenerlo al menos de cameo. En cuanto a Deborah, pese a que la gran mayoría de jugadores, y yo me incluyo dentro, la odiemos por sus actos en el modo historia, hay que admitir que su raza y moveset son muy interesantes, y trajo a la franquicia una raza que nos hace tenerle asco y terror a los insectos, además de demostrar lo letales que son. Pueden sacarse muchos movimientos y ser creativos con ella, sin embargo en esta entrega va a ausentarse, ya veremos si llega como cameo en un futuro. Número 4. Skarlet. A ver, he dejado a Skarlet en un puesto aparte y totalmente por encima de los 3 anteriores por su increíble popularidad y presencia. Pese a que solo estuvo presente en 2 títulos, Mortal Kombat 9 y Mortal Kombat 11, supo ganarse a sus fans a base de acelerarles el corazón. Su moveset y apariencia sin dudas cautivó a más de uno, incluyéndome. Es un personaje súper divertido de utilizar y que con pocas apariciones tuvo una gran presencia. Si todo lo filtrado es verdad, tendríamos a la gran mayoría de personajes femeninos en el plantel. Sin embargo, creo que la gran ausencia femenina sería justamente ella. Me encantaría que llegara como cameo, al menos si no puede ser jugable. Imagínense que llegue como cameo con su traje clásico de Mortal Kombat 9. Ese DLC se vendería por sí solo. Y ni siquiera les digo si llega como personaje jugable. En fin, de toda la lista, ella es la que personalmente más me gustaría que regresara. Número 3. Nightwolf y Kabal. Aquí he incluido a 2 pesos pesados y clásicos personajes de Mortal Kombat, Nightwolf y Kabal. De Nightwolf se rumoreaba que estaría en el roster base, pero en su variante femenina, algo que rápidamente luego se descartó. En cuanto a Kabal, no ha habido ni noticias, ni siquiera aparece en una sola lista de leaks, ni tampoco como cameo. Personajes populares que debutaron en la tercera entrega de Mortal Kombat y en donde en Mortal Kombat 11 echaron el grito por el cielo para que estos regresaran. Tienen moveset muy interesantes y marcados con personalidad. Uno al ver sus movimientos ya sabe que se trata de estos personajes. Si en esta entrega hay animalities como se cree, siento que al menos uno de ellos 2 debería regresar para al menos hacer referencia a la entrega donde nacieron estas alities. Aún así, son personajes que pueden ausentarse en una entrega tranquilamente tal y como fue en Mortal Kombat 10, aunque estos sí aparecieron en la historia al menos.
¿Volverán a ser mencionados en esta nueva entrega de Mortal Kombat 1? Número 2. Noob Saibot, personaje que es la versión resucitada de Bi-Han, el primer Sub-Zero que ya es jugable en Mortal Kombat 1, por lo que algunos creen que es imposible que regrese en esta entrega, aunque hay un leak que menciona que este estará en el Combat Pack 2 como DLC jugable. Ya hablamos de eso en otro video que te dejaré en las tarjetitas. Considero que Noob es una grande ausencia, sobre todo por el hecho de que absolutamente todos los ninjas estarán en el título, incluido Tremor. Aunque este venga como cameo en el Combat Pack 1, estará presente, por lo que sí sería un pecado no incluir al ninja oscuro, al menos como DLC o como cameo, pero debe estar ahí. No influye el hecho de que Bi-Han ya esté en la historia como Sub-Zero. Los DLC no deberían justificarse en la historia para ser jugables, pero si requiere una justificación, tranquilamente se podría decir que es el Sub-Zero de otra línea temporal, donde aquí sí se convirtió en Noob Saibot y ya está. O que en esta entrega Noob Saibot sea otro personaje y no Bi-Han. Posibilidades hay muchas, pero lo que sí es cierto es que al estar todos los ninjas, Noob Saibot debería estar presente en Mortal Kombat 1 junto a todos. Y finalmente tenemos el puesto número 1. Aquí no está un personaje, sino más bien una raza, la cual sí tiene representación en Mortal Kombat 1, pero se me hace que es muy poco para lo que significa la raza en la franquicia. Y sí, estoy hablando de los Shokan. Tenemos a Goro ya confirmado como cameo, pero ¿esto es suficiente para representar a estas bestias de 4 brazos? Repasemos un poco la historia de los Shokan en Mortal Kombat, al menos en la línea principal. En Mortal Kombat 1, el original, tenemos a Goro, en Mortal Kombat 2 a Kintaro, en Mortal Kombat 3 a Shiva, en Mortal Kombat 4 volvemos con Goro, en Mortal Kombat Armageddon los tenemos a los 3, en Mortal Kombat 9 otra vez tenemos a los 3, Goro, Kintaro y Shiva, en Mortal Kombat 10 tenemos a Goro y en Mortal Kombat 11 tenemos a Shiva y Kintaro en una Fatality. Salvo por Deadly Alliance y Deception, los Shokan han aparecido en los Mortal Kombat restantes. En estas entregas justamente se ausentaron por tener a un equivalente poderoso y grande físicamente. En Mortal Kombat Deadly Alliance era Moloch, mientras que en Deception era Onaga, el Rey Dragón. ¿Será que esta vez se ausentan otra vez porque este último regresará? Eso es tema para otro video, pero sin dudas siento que debemos tener al menos un Shokan como personaje jugable, y esa es una de las grandes ausencias en este Mortal Kombat. La gente esperaba mucho a Kintaro, pero al parecer ni ningún Shokan llegarían como personajes jugables. Y bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. ¿Qué opinas de estas grandes ausencias? ¿Crees que merecen una oportunidad? ¿Tienes algún otro personaje que crees que merece regresar y sea considerado una grande ausencia para ti? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Eso ha sido todo por ahora. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.